hay muchas circunstancias que a veces no son tan buenos que a veces pasamos, ya sea alguna prueba, algunas circunstancias muy fuertes, ya sea un desánimo, ya sea una pérdida que a veces esto no es ajeno a nuestras vidas y a veces cierto momento pasamos por ciertas circunstancias como la salud, alguna enfermedad, ¿verdad? Y esto es el pan de cada día. Hay ciertas circunstancias que a veces nos pasa como creyentes, pero este es nuestro avance. De esta manera avanzamos nosotros en cuanto a la madurez. Somos hijos de Dios, somos creyentes, procesamos la fe en el Señor, pero aún así, a pesar de esas circunstancias, seguimos adelante, avanzamos con fe. Y esta es la intención de Pablo en el versículo o en este párrafo donde vamos a estudiar, porque definitivamente todos queremos crecer como cristianos, pero tenemos que recordar que tenemos una realidad y la realidad es que no somos perfectos, la realidad es que a veces fallamos, pero aún así en medio de esta realidad es que Pablo nos aconseja que debemos seguir avanzando. Debemos quizás también dejar lo que nos ha frenado en el pasado, pero también debemos recordar que siempre debemos estar enfocados en Cristo y sobre todo perseverar hacia la meta que Dios nos ha dado. Mira, ya han pasado 18 días de este año nuevo, estamos 18 de enero de 2026 y lo más probable es que el año pasado han tomado o hemos tomado algunas decisiones quizás de manera secular, ya sea en tus estudios, cosa que te has programado o has establecido en tus metas, objetivos, ¿verdad? También en la parte espiritual probablemente terminaste tu fase uno, tu fase 2, tu fase 3, excelente, y te quiero felicitar. De repente has pasado una prueba, ya salió gozoso de esa prueba, y dicho, he avanzado, es más sostenido. A ver, amén, es parte de la vida cristiana, pero en medio de todo esto lo que tenemos que recordar es que si bien es cierto, el año pasado quizás te ha ido bien, quizás mal, pero no enfocarnos tanto en el pasado, sino enfocarnos en lo que se sigue adelante como creyentes, porque aún la vida continúa, aún seguimos como creyentes, aún hay ciertas metas objetivos que tenemos que trazar, y tiene que ver con que avanzando con madurez. Y este es el consejo que Pablo nos da en Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Por favor, quiero invitarte que puedas ir a Filipenses capítulo 3, versículo 16. Les voy a esperar. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Muy bien, vamos a dar lectura a este versículo o los versículos que está allí del versículo 2 hasta el versículo 16. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual vi también ha sido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias una vez más por el momento, un momento donde abrimos tus palabras, Señor mío. Es un momento donde queremos, Señor, recibir consejo, porque lo necesitamos. Necesitamos recibir consejos, Señor mío, para poder quizás tomar algunas decisiones, quizás remendar alguna área de nuestras vidas. Necesitamos siempre consejo de tu palabra, Señor mío, para también poder desenvolvernos en base a lo que tú nos estás enseñando, en base a lo que tú nos estás quizás enseñando en nuestra vida personal, Señor mío. Usa su palabra, usa el Espíritu Santo, Señor mío, que nos enseñe en esta oportunidad. Queremos ser redargüidos, Señor mío, en base a aquello, Señor mío, que necesitamos seguir avanzando y aún crecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Cuando leemos este versículo 12 el versículo 13, hay una idea que Pablo está enseñando, y aquí en esta idea del versículo 12 hasta el 16, Dios nos llama a reconocer que aún no hemos llegado y a seguir avanzando con perseverancia hacia la meta que Él nos ha puesto en Cristo. Entonces, esta es la idea lo cual Pablo está enseñando en estos versículos, pero también entendamos algo muy importante. Para poder entender desde el versículo 2 al versículo 3 hay un contexto, y para poder entender el contexto, tenemos que revisar los versículos anteriores de lo que Pablo está comunicando. Entonces, si ustedes observan, perdón, si observamos el versículo 1 hasta el 11, se van a dar cuenta de que Pablo habla un cuidado con los que confían en la ley. Lo que Pablo está enseñando en el versículo 1 hasta el versículo 3 es que Pablo advierte sobre los que creen en la circuncisión o en la ley o la ley los hace justo. Entonces, lo que entendemos aquí es que la verdadera justicia viene de Dios, no de nuestras obras. Entonces, hay una mala enseñanza del versículo 1 hasta el versículo 3. Pablo escribe a esta iglesia del Filipenses y Pablo les recuerda de que la fe, no, perdón, la salvación o la fe no tiene nada que ver con la circuncisión o por las leyes, sino tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo. En el versículo 8, versículo 4, el versículo 8 también, Pablo menciona de que todo lo pasado es pérdida comparando en Cristo. Pablo podría presumir en estos versículos su origen, su logro, su obediencia perfecta a la ley, pero todo eso le considera por pérdida por amor del Señor. Esta es la intención de Pablo en cuanto a todo lo que él había logrado, más de lo que había logrado, no le considera muy bueno, sino que para él lo más importante es Cristo. Pero del versículo 9 hasta el versículo 11, Pablo dice que ser hallado en Cristo es lo más importante en la vida de Pablo. Este es lo que Pablo está resaltando, de que la meta de la vida cristiana es conocer a Cristo, recibir su justicia y vivir con Él, incluso compartiendo su sufrimiento. Entonces, la meta de Pablo, lo más importante es que Pablo sea hallado aquí, sea hallado Él, o el hallar a Él en el Señor Jesucristo. Lo más importante para Pablo es Él. Entonces, aquí entramos en la enseñanza del versículo 12 hasta el versículo 16. La primera verdad tiene que ver con esto, es que reconozcamos que aún no hemos llegado. Pablo enseña en el versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino digo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En este versículo, hermanos míos, Pablo dice que no es perfecto, no lo tiene todo, pero sigue adelante como cristiano creyente en el Señor Jesucristo, lucha cada día para que para alcanzar la meta que Dios le ha enseñado. Aquí Pablo está diciendo cómo está delante de Dios. Pablo está diciendo, hey, yo estoy delante de Dios, por lo tanto yo no he alcanzado aún la perfección, porque dice, no que lo haya alcanzado ya. Y esta aquí es una primera expresión, es una primera parte negativa de Pablo, que Pablo afirma claramente que no ha alcanzado la meta. Aquí Pablo dice literalmente, no lo he alcanzado ya, es decir, que todavía no ha logrado aquello que persigue como creyente. O sea, menciona que su estado de Pablo es incompleto. Porque aquí Pablo no ha alcanzado la perfección. Si te das cuenta, Pablo quizás va a cometer algunos errores. Quizás Pablo también va a haber momentos donde que va a enfrentar o va a mostrar su flaqueza. Pero aquí Pablo se siente incompleto y él dice de que no lo ha alcanzado ya, que todavía no ha logrado aquello que persigue como creyente. Entonces, Pablo sigue la carrera, él menciona que no lo ha logrado ya, pero aún así, en la circunstancia de que Pablo ha pasado, sigue pasando, aún él sigue en el camino. Si tú te das cuenta y investigas un poco más de este libro, te vas a dar cuenta de que Pablo está escribiendo desde una cárcel. Está en una circunstancia tan fuerte, la cual les está mandando esta carta aconsejando a la iglesia de los filipenses. Pero en medio de todo esto es que Pablo aquí está diciendo cómo está delante de Dios, como cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes o alguno de nosotros quizá pretendemos que hemos alcanzado ya lo suficiente,
y no necesitamos ser ya enseñado o ser enseñable, definitivamente aquí es en el que tenemos que corregirnos. ¿Por qué? Porque el avanzar cristiano o seguir la madurez es un proceso. Y en medio de ese proceso quizás van a caer caídas, quizás van a haber desánimos, pruebas y todo esto. Pero el punto de todo esto, Pablo dice, es que siga adelante, pero aún en este estado dice no que le haya alcanzado ya. Entonces, una vez más, aquí Pablo aclara o afirma claramente que no le ha alcanzado aún la meta. Entonces, ¿a qué meta se refiere Pablo aquí, en este versículo 12? Porque aquí Pablo está diciendo que todavía no ha llegado a ser todo lo que Dios quiere que sea. ¿Y qué es lo que Dios quiere que sea Pablo? ¿O qué es lo que Dios quiere que sean ustedes o nosotros? ¿Qué es lo que Dios anhela para cada uno de nosotros? El otro sería dice, aquí Pablo está diciendo que todavía no ha llegado a ser todo lo que Dios quiere que sea, o sea, Pablo está en camino, pero a la vez también Pablo va avanzando cada día en su andar cristiano, siguiendo a Cristo, persiguiendo a Cristo, siguiendo al Señor en su etapa, en su vida cristiana. Pablo sigue en camino y sigue avanzando como creyente. Entonces, esta es una de las cosas que tenemos que entender, de que si vemos aquí a Pablo no ha alcanzado todavía la perfección, a la plenitud de Cristo, pero sigue en camino, sigue avanzando. De la misma manera, hermanos míos, nosotros también debemos seguir en el camino, debemos seguir avanzando en nuestro andar cristiano. Yo sé que hay ciertas circunstancias que muchas veces vamos a pasar. Probablemente te va a desanimar por alguna cosa, probablemente te vas a entristecer por algunas cosas, probablemente estás pasando por una prueba o tienes una pérdida, probablemente ya sea de salud o una mala noticia, pero aún en medio de todo eso es que debemos perseverar en base a la madurez de nuestra vida cristiana. Debemos seguir siempre o siempre debemos seguir creciendo en el Señor. No debemos estancarnos en cualquier circunstancia que podemos estar pasando. Pablo aquí reconoce que su vida cristiana es un proceso. De la misma manera, nuestra vida cristiana es un proceso. No somos perfectos aún todavía. Seremos perfectos quizás cuando llegamos a la plenitud de Cristo, cuando Cristo estemos con Él. Pero mientras que estamos aún acá, nuestra vida es un proceso todavía, porque aún le falta crecer aquí a Pablo y aún acercarse o asemejarse cada día más a nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, nos falta a nosotros crecer. Pero la idea es no quedarnos ahí. La idea es seguir avanzando. Hay una palabra más aquí en el versículo 12, ni que ya sea perfecto, dice. Vamos a leer todo el versículo, dice, no que le vea alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esta palabra dice, ni que ya sea perfecto, es el mismo fin, es la segunda parte negativa que complementa la primera parte que acabamos de ver. Aquí Pablo dice que no es perfecto. Pablo continúa negando algo sobre sí mismo que no es perfecto. Exactamente dice aquí literalmente, ni que ya sea perfecto. Una persona sin pecado. No, Pablo también comete muchos o ha cometido muchos errores. Es un hecho de su vida actual de Pablo. Y el hecho de su vida actual de Pablo aquí es que nos enseña que aún sigue creciendo, no es perfecto. Entonces, solo está declarando aquí Pablo su estado o su realidad presente. Esta es la realidad presente de Pablo. Es un hombre igual como ustedes o como todos nosotros. Es un hombre que posee voluntad, es un hombre que posee intelecto, pero también es un hombre que posee emociones. Pero aquí en su estado, o Pablo está declarando su realidad presente. Esta es la realidad presente donde Pablo dice, no es perfecto aún. Pablo dice, aún no ha alcanzado la perfección, la madurez, pero Pablo dice, está en ese camino. Esa es la realidad de presente de Pablo. De la misma manera, tenemos que entender, hermanos míos, que cada uno de nosotros tenemos una realidad presente. ¿Tú tienes una realidad presente en tu relación con el Señor?
yo tengo una realidad presente en mi realidad con el Señor. Todos tenemos esa misma realidad. Pero en medio de esa realidad lo que tenemos que hacer es que debemos seguir avanzando. Porque cuando nosotros avanzamos en base a la madurez, esto afecta a nuestro entorno. Esto va a repercutir para bien. Pero si nos estancamos, quizás en nuestra manera de pensar y obviamos la Biblia o los consejos de Dios, quizás si nos estancamos en nuestro orgullo, en lo que yo digo primero y después es Dios, quizás esto también va a afectar a nuestro entorno, pero quizás para mal. Esto quizás también nos va a estancar en el sentido de que no nos va a permitir aconsejar bien a nuestro entorno, y sea a tus hijos, si estás sirviendo. El punto de todo esto es que debemos seguir creciendo, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos un estado de realidad, y en esa realidad es que tenemos que pensar, meditar y seguir creciendo. Si has logrado el año pasado haber acabado de repente en fase uno, quiero felicitarte, pero la idea es que no te quedes ahí. Si has avanzado el año pasado y has resistido una prueba y la gracia de Dios te ha sostenido, amén. Y tú pudo haber, quizás has dicho, wow, he pasado esta prueba y he crecido un poco más, mi fe ha aumentado, amén. Pero sigue avanzando más, sigue creciendo más. Pablo en esta circunstancia sigue, acabo de mencionar de que Pablo está en la cárcel. Y en medio de esta circunstancia, Pablo sigue avanzando, sigue aconsejando a la iglesia, mandando cartas acá de los filipenses, también corrigiendo a los creyentes de los filipenses, también advirtiéndoles cuidado con esos maestros que están enseñando que a través de la circuncisión se obtiene la salvación. No, no es así. Pablo les enseña de la doctrina definitivamente muy claro, aconsejando aquí a los filipenses, pero cada uno tenemos una realidad. Pero aquí cambia la historia. Más allá de que Pablo diga de que no lo ha alcanzado y que no es perfecto, en el versículo sigue diciendo, en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que dice, prosigo, sino que prosigo. Aquí ya no es algo negativo de Pablo, como nosotros que todavía no lo hemos alcanzado, como nosotros que todavía no somos perfectos delante de Dios, pero aquí sí hay algo, un afirmativo positivo de Pablo. ¿Cuál es? Sino que prosigo. Esto de aquí, la palabra prosigo, ¿sabes qué? Introduce en la acción. Más allá de que Pablo puede estar pasando muchas cosas, circunstancias muy fuertes, más allá de que nosotros podemos estar pasando alguna circunstancia, estás bien o estás mal, el punto de Pablo es que esto le introduce a la acción. Voy a seguir adelante, Pablo dice, porque Pablo ha entendido quién está delante de él. Pablo ha entendido que su Señor Jesús es el que controla todo, el que está con él, el que le encamina. Pablo ha entendido tanto así que a pesar de las circunstancias, sigue adelante y sigue a Jesús a pesar de que está en esta circunstancia. Entonces, cada uno de nosotros debemos introducir la acción. Por eso dice, mira, estoy así, esta es mi realidad, no soy perfecto, cometo errores, pero aún así él dice, prosigo, sino que prosigo. Y aquí esta es una acción presente. O sea, sigue adelante en el Señor, va caminando en el Señor. Y si ha tropezado, aún así vuelve en sí, dice, y nuevamente se encamina a los caminos del Señor. Entonces aquí literalmente dice prosigo, lo que significa que Él continúa moviéndose, avanzando en lo que busca. ¿Y qué es lo que busca? En base a la madurez, al premio supremo llamamiento de Dios. Entonces aquí Pablo definitivamente sigue moviéndose como apóstol del Señor Jesucristo, habiendo sido llamado por Él, habiendo sido perseguido, habiendo quizás siendo apedreado, aún así Él sigue moviéndose y sigue avanzando hacia la madurez. Sigue avanzando en poder seguir creciendo, sigue avanzando en cuanto a asemejarse cada día al Señor Jesucristo o a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí no explica métodos Pablo, aquí solo él dice, él sigue persiguiendo la meta. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos míos, debemos continuar moviéndonos dentro de la obra del Señor. Cada uno de nosotros debemos avanzar en nuestro andar cristiano como creyente.
necesitamos crecer, necesitamos seguir avanzando, porque cada uno, si nosotros crecemos, nuestras palabras van a tener peso de consejos. Cuando nosotros crecemos y maduramos en nuestra fe, permitimos también que nuestro carácter va creciendo, se va desarrollando la imagen de Dios. Cuando nosotros avanzamos de esta manera y nos movemos, continuamos en la acción presente, cuando Pablo dice, no que sigo, esto nos va a permitir desarrollarnos como creyente. No perfecto, porque no lo hemos alcanzado, no que lo hayas alcanzado, porque aún seguimos avanzando en esta carrera cristiana, pero estamos en el madurez. El punto es que no debemos quedarnos estancados. No permites que la circunstancia que has pasado, algún error del pasado, algún quizás experiencia mala que hemos logrado, ya sea buena, no permitas que digas, por esta circunstancia, por este error, no quiero continuar, o quizás por estas cosas buenas que he pasado, creo que ya es suficiente, ya no necesito más, así que ya he logrado lo que tenía que lograr. No, aún seguimos creciendo. Pablo, ¿te has dado cuenta quién es Pablo aquí? ¿Te has dado cuenta el carácter aún aquí de Pablo también? Estamos hablando de Pablo y aún Pablo dice en su madurez de que aún no lo ha alcanzado, no es perfecto, y Pablo entiende de que tiene que seguir creciendo en su vida cristiana y por eso él dice aquí, prosigo a la meta, sigue moviéndose, va avanzando cada día más y está persiguiendo la meta. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos míos, en base a lo que estamos aprendiendo, en base a las circunstancias que probablemente estás pasando, debemos seguir creciendo. Amén. Amén. Muy bien. Después, en este versículo 12 dice, por ver si logro, me gustaría que continúen conmigo a la idea, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y aquí la palabra, una vez más, retoma la idea Pablo en esta idea, lo que acabamos de leer. Y la palabra asir tiene que ver con tomar con fuerza. Y Pablo dice, sí, sigue creciendo, pero aún así sigue avanzando. Toma con fuerza esta decisión y aquí explica la final, o aquí la final explica el propósito, y tiene que ver con que Pablo dice por qué sigue adelante. Entonces dice, quiero alcanzar aquello, dice en ese versículo. Pero también reconoce que Cristo lo ha tomado, y aparte de que Cristo lo ha tomado a Pablo, pero Cristo también lo sostiene. Entendamos, cada uno de nosotros por la gracia de Cristo hemos sido tomados. Desde el momento que el Señor derramó su gracia, el Evangelio en nuestros corazones, hemos recibido su gracia de Él. Caminamos en base a su gracia. Debemos vivir en base a la gracia de Dios, como Pablo lo menciona aquí. Pero también tenemos que entender, así como Pablo tomó de la gracia de Dios y por gracia, claro está, pero también Pablo entiende que el Señor Jesucristo lo sostiene. De la misma manera, Dios nos ha permitido tomar de la gracia de Él en cuanto a la salvación. Tenemos vida, tenemos cercanía con Él, pero también tenemos que entender de que el Señor nos sostiene. Porque el Señor sabe de que nuestro andar cristiano no es tan sencillo que digamos. A veces malentendemos de que cuando venimos a los pies de Cristo decimos, todo me va a ir bien. Creo que no todo nos va a ir bien. Tengo más de 20 años de cristiano y no siempre todo me ha ido bien. He pasado pruebas, he pasado hasta pérdidas. Entonces, no todo me ha ido bien. Pero estoy seguro que en medio de estas circunstancias, etapas, experiencias buena y mala, estoy seguro y tengo la convicción que el Señor siempre ha estado presente allí. Ha estado sosteniéndome, ayudándome, animando. Es más, la Biblia dice que cuando nosotros reconocemos al Señor, tenemos nuestro primer encuentro con el Señor Jesucristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros para poder enseñarnos, corregirnos, nos ayuda a discernir. Esa es la función del Espíritu Santo y esta es la función de nuestro Señor, nuestro amado. Esta es la función de que en medio de esta etapa, Él nos sostiene. Entonces, el objetivo de Pablo es lo que Cristo quiere para él. Pablo sabía en su circunstancia de que
en el corazón de Pablo, en la mente de Pablo solamente había un objetivo. Y el objetivo de Pablo era de que quiero hacer lo que Dios o lo que Cristo quiere que sea en esa persona. Porque su objetivo es lo que Cristo quiere para él. De la misma manera nosotros tenemos que ser un objetivo. Y nuestro objetivo es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. Recibir ese llamado y continuar en ese llamado. Seguir creciendo en esa parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a esta enseñanza del versículo 12? ¿Cuáles son las verdades que tenemos que sacar aquí para poder seguir creciendo y seguir avanzando en el Señor? Número 1, reconocer nuestro estado actual. Esa es la primera verdad. Tenemos que reconocer nuestro estado actual. Observando de que no lo hemos alcanzado, observando de que no somos perfectos, nadie es perfecto, ni Pablo era perfecto, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos empezar cada uno de nosotros a reconocer nuestro estado actual, el cómo estamos, en qué estamos fallando, en qué nos hemos descuidado, en qué he descuidado a mi familia. Tenemos que reconocer que estas áreas para poder decir, Señor, definitivamente aún no lo he alcanzado. Pero como no lo he alcanzado, Señor, pues quiero seguir avanzando en cuanto a mi crecimiento espiritual, como señorita, como joven. Cuando tú determinas esta decisión en cuanto no lo has alcanzado o tienes que reconocer tu estado actual, te vas a dar cuenta que hay unas áreas en tu vida, o nos vamos a dar cuenta, que hay algunas áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas. Y cuando es corregida estas áreas, nos vamos a potenciar cada día más en los estándares espirituales que la Biblia nos enseña. Y nos vamos a potenciar más, ¿para qué? Para poder una vez más afectar a nuestro entorno. Voy a saber de repente perdonar cuando tengo un conflicto con mi cónyuge. Voy a guiar a mi hija o a nuestros hijos conforme la Biblia nos va a enseñar. Nos estamos potenciando en esta parte. Cuando dice reconocer nuestro estado actual, es que quizás tengamos un corazón de que no perdona tan rápido, somos tan orgullosos, probablemente no arreglamos algunos problemas que tenemos aquí en el corazón muy guardado y no queremos guardar, no queremos quizás arreglar ese asunto. Reconocer tu estado actual tiene que ver con eso, meditar, pero también volver en sí. En el sentido de que, Señor, hay una parte en mi vida espiritual de que me estoy estancando y seguir adelante. Eso es reconocer. El otro tiene que ver con aceptar que aún no somos perfectos. No eres perfecto. Y justamente porque no somos perfectos, probablemente te vas a decepcionar de ti mismo en algunas cosas que has hecho. Pero como no somos perfectos, no estoy diciendo que no soy perfecto, no voy a seguir cometiendo errores. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que no te estanques en tus errores o en nuestros errores. No nos estanquemos quizás en un desánimo, porque somos personas con emociones, con voluntad. Y somos personas que probablemente vamos a caer, vamos a fallar delante de Dios. Probablemente yo te voy a decepcionar, o sea, nos vamos a decepcionar. Sí, nos vamos a decepcionar. Pero ahí es donde que tenemos que decir, hey, no soy perfecto, pero aún así, en medio de esta imperfección, quiero seguir avanzando. Quiero una vez más volver a alinearme al consejo de la Biblia. Y no estoy diciendo que el que no seamos perfectos, quedarnos allí siendo imperfecto, sino que debemos seguir avanzando. Entonces, número 1 es que debemos reconocer tu estado actual. Número 2 es que debemos aceptar de que no somos perfectos, pero debemos seguir creciendo. Y la única manera para poder seguir creciendo es lo que Pablo dice: sigue tu meta. Sigue la meta, la cual Pablo está siguiendo, y la meta es Jesús. ¿Qué mayor ejemplo de poder seguir la meta enfocándome en el Señor Jesucristo? La perfección de Jesús. La perfección en su amor y en su misericordia en Jesús. La impecabilidad de Jesús. ¿Por qué no seguir a Él? Entonces, si queremos afectar a nuestro entorno, hermanos míos, tenemos que seguir creciendo y avanzando y no estancarnos. Entonces, debemos seguir avanzando sin rendirnos, tener claro tu propósito en Cristo y enfocarte en Cristo, confiar en que Cristo nos sostiene y nos ayuda y no estamos solos, hermano mío. Entonces, estos son lo que debemos hacer en frente a esta enseñanza. Número 2, tiene que ver con esto. Sigamos avanzando, pero sin detenernos. Esta es la idea. Pablo dice que no lo ha alcanzado, ninguno de nosotros no lo hemos alcanzado, pero en medio de todo esto es que debemos seguir avanzando
pero sin detenernos. Das un paso de fe. Quizás hay una prueba, pero en medio de esta prueba da el siguiente paso. Aprendemos a confiar en el Señor. Debemos aprender a depender del Señor en esta parte. Pero aquí Pablo usa un tono pastoral. Dice el versículo 13 al 14, hermanos, este es el tono pastoral. Hermanos, hablando a la iglesia de Filipenses, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Una vez más repite la idea del versículo 12, ¿verdad? No sé si se dan cuenta. Después dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí Pablo reconoce que todavía no ha llegado a la meta. Una vez más, repite esta misma idea del versículo 12. Una de las cosas que tenemos que observar, algo importante. Cuando Pablo repite, o cuando la Biblia, tú estás de repente un versículo, un capítulo, cuando tú observas de que hay una idea que Pablo, la Escritura está repitiendo, yo sé algunas palabras que está repitiendo 1, 2, 3 veces, tienes que entender algo. Cuando las Escrituras, tú lees la Biblia y repite algunas palabras más, tienes que entender que hay algo importante en lo cual Dios nos está enseñando en esa parte. Hay algo de que quizás Dios está hablando en tu corazón para poder hacer. Entonces aquí en este versículo 13 dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Repite la idea del versículo 12. Pero una cosa hago, también esta parte, esa frase repite la idea del versículo 12. Está potenciándolo más, pero después dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta, el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y una vez más digo que Pablo corre con esfuerzo hacia la meta para alcanzar el premio que Dios le ha dado en el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ya acabo de explicar un poco esta parte. Después dice, pero una cosa hago, acá introduce la acción concreta, la cual también he explicado hace un momento, pero sigue diciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aquí en esta oración, Pablo señala algunas verdades muy importantes. Señala todo lo que pertenece a la etapa pasada. Y Pablo, si te das cuenta, va a señalar su vida en los versículos 7, si no me equivoco, va a señalar su vida, el de lo que él había logrado, el de que él lo había obtenido. ¿De dónde viene? ¿Quién fue su maestro? Y todo esto Pablo lo señala, pero también Pablo aquí, una de las verdades, dice que vivir espiritualmente mirando atrás frena el crecimiento. Entonces, Pablo dice de que todo lo que he logrado no lo toma muy en cuenta, porque para Pablo lo más importante era ganar a Cristo. Y esto implicaba de una experiencia tan personal, conocer de Cristo, hacer de Cristo, seguir a Cristo, vivir una experiencia tan cercana delante de Cristo. Entonces, Pablo no se enfocaba en el pasado. Por más que haya sido de la tribu de Benjamín, por más que había sido excedido por Gamaliel, no se enfocaba en eso. No le llamaba mucho la atención, sino Cristo Jesús. Entonces aquí Pablo explica cómo sigue avanzando. Lo que queda atrás se refiere a todo lo que mencionó en el versículo 7. Por ejemplo, si ustedes van en el versículo 7 se van a dar cuenta de que hay ganancias personales que ahora considera pérdida. Y Pablo dice, todas estas ganancias personales lo considera pérdida. Después dice logro, justicia propia, conocimiento en el versículo 8 y 9. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender aquí, hermanos míos, es que vivir espiritualmente mirando atrás frena el crecimiento. Es cuando tú dices, ya terminé la fase 2 y ya no necesito más, ¿no? O es cuando tú dices, o cuando decimos nosotros, ya terminé la fase 3, por lo tanto, no necesito consejo. O un ejemplo es cuando de repente tenemos 2, 5, 10 años y a veces pretendemos que ya lo sabemos todo. Por lo tanto, un niño, ¿qué me va a aconsejar? Un adolescente, ¿qué me va a aconsejar? A veces nos cerramos y decimos, oye, pero si yo he llevado este curso, está muy bien. Queremos felicitarte que hayamos llevado todos los cursos, ya sea en escuela de cierre. O probablemente el año pasado has tenido lucha de fe, pero el Señor te ha sostenido de que te ha aumentado la fe un poco más y digas, ya tengo la fe suficiente, por lo tanto, creo que hasta ahí nomás. No. Probablemente el año pasado has adquirido más conocimiento en el Señor Jesucristo y digas,
no, hasta ahí nomás, creo que ya es mucho, ya lo sé todo, por lo tanto, puedo enseñarte, puedo estar calificándote y todo esto. Pero lo que dice Paula aquí es que todo esto, los logros, justicia, todo el conocimiento anterior lo tenía por pérdida o le consideraba por pérdida. De la misma manera, si nosotros nos aferramos al pasado, lo que hemos logrado, y sean buenas, y sean malas, definitivamente, sí, tenemos que honrarlo. Si has logrado unos metas, objetivos de manera quizás particular, te felicito. O de repente has establecido metas del año pasado de poder crecer espiritualmente, genial, excelente. Pero no puedes vivir del pasado. Honralo del pasado, las cosas que has hecho lo puedes honrar, pero no puedes vivir del pasado. Lo que tenemos que hacer es que estamos iniciando el 2026 este año. Ya han pasado 18 días de este primer mes de enero. Y la pregunta sería, ¿qué metas vas a establecerte en este año? Pero que no estés arrastrando las cosas que has logrado en el pasado. ¿Tenemos que honrarlo? Sí, tenemos que honrarlo. Sí. Y tenemos que felicitarte, sí, tenemos que felicitarte. Pero, ¿cuáles son las metas que te vas a trazar en este año? ¿Qué metas piensas lograr en este año, culminando este año? Y para empezar el año 2027, ¿qué metas te vas a establecer o nos vamos a establecer? Entonces, vivir espiritualmente, hermanos míos, mirando atrás, frena el crecimiento. Tenemos que proponernos a seguir a crecer, avanzando como tal, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice Pablo, y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo es muy experto en poder crear en cuanto al deporte. Aquí la palabra extendiéndome es muy clave y este es el cuadro, es la imagen de un atleta, ¿verdad? Porque dice extendiéndome a lo que está adelante. Aquí significa concentrarse en Cristo y lo que viene, su meta y su llamado. Ahora, lo que Pablo está enseñando aquí en la palabra extendiéndome es de un atleta. El atleta definitivamente para poder llegar al punto final, su meta, su llegada, definitivamente hay un proceso, ¿verdad? Antes de ese proceso hay quizás disciplina, esfuerzo, práctica, entrenamiento, ¿verdad? Pero también cuando este atleta está a punto de correr para poder llegar a la meta, corre. Pero en medio de esa carrera que está siguiendo este atleta hay cansancio, está sudando. Hay un esfuerzo, hay energía en esa parte para poder llegar. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que de la misma manera, nosotros en nuestro camino, en esta carrera cristiana, tenemos que concentrarnos en Cristo, pero también en lo que viene. O sea, debemos concentrarnos en nuestra meta, pero sobre todo en el llamado de Cristo que nos hace a cada uno de nosotros. Entonces, aquí la palabra extendiéndome tiene que ver con esfuerzo máximo. Quizás donde están los desánimos bien fuertes, donde no haya fuerza, tenemos que esforzar de manera fuerte en el crecimiento. El crecimiento cristiano requiere una entrega total. No solamente de un día, no solamente de 2 días, o esta semana no te busco, Señor, no dependo de ti, hago lo que quiero hacer con mi vida, después de la siguiente semana retorno en el Señor. No, aquí el crecimiento cristiano requiere una entrega total. Y esto tiene que ver con extendiéndome a lo que está delante. Y Pablo se extendía a lo que está delante. Pablo corría como el atleta. Como el atleta se disciplinaba, nosotros también tenemos que disciplinarnos en el Señor. Debemos buscar siempre del Señor. Porque si no buscamos del Señor, si descuidamos nuestra relación de Dios, van a venir quizás los desánimos, algunas circunstancias, y probablemente no vamos a poder confrontar, responder a esa parte de la circunstancia. Pero la idea es continuar, seguir creciendo. No te quedes así como has llegado. No te quedes con el conocimiento que sabes. Y no tan solamente me refiero al conocimiento, me refiero de que sí crezcamos en el Señor, pero también debemos crecer en el carácter. Pablo está aquí
menciona en el carácter, está creciendo en su carácter. Y Pablo tiene la meta de seguir desarrollándose en su carácter. Y cada uno de nosotros también tenemos que seguir creciendo en nuestro carácter. Y una vez más dice en el versículo donde estamos, a 13:14, en esa parte dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este es el punto definido al que se dirige en la carrera mencionando a Pablo. El creyente, oído bien hermanos míos, nosotros como creyentes no debemos vivir sin propósito. Por lo contrario, debemos vivir con propósito como creyentes. Debemos seguir creciendo porque tenemos un propósito, seguir creciendo espiritualmente, asemejarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que la meta final y su propósito, ¿cuál es? El premio del llamamiento de Dios. Todo dirigido a Cristo. La esencia central de este versículo es Cristo, nadie más. No es Pablo, no eres tú, es Cristo. Él es la meta en nuestro avance como creyentes. No estoy obviando tus problemas, no estoy obviando tu circunstancia, pero lo que sí puedo decirte, lo que Pablo dice, porque no es perfecto, porque no lo ha alcanzado, él sigue avanzando, sigue creciendo. ¿Y qué debemos hacer frente a esta enseñanza en nuestras vidas personales? Ya lo mencioné, aceptar que todavía no somos perfectos ni lo sabemos todo, necesitamos consejos. La pregunta sería si soy honesto conmigo mismo sobre mi relación con Dios y mi crecimiento espiritual. No debemos vivir atrapados en errores, logros, fracasos o comparaciones. Porque una de las cosas que a veces observamos es que cuando una persona comete un error, él dice o se expresiona de la siguiente manera: no soy bueno, siento fallar una vez más. Sí, somos imperfectos, pero no te quedes ahí o no nos quedemos ahí. Crece, sigue avanzando, busca el consejo de las Escrituras, de la palabra de Dios, busca el consejo de alguien. No nos encerremos en un error, porque somos imperfectos. Nuestro llamamiento no tiene nada que ver con nuestros logros personales. Esta es la gracia de Cristo. La posición donde estamos tiene que ver con la gracia de Cristo. No son logros personales, no son méritos personales. Tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer como creyentes es concentrarnos en lo que está delante, Cristo y su llamado. Entonces, poner nuestra mirada en la meta de Dios siempre es bueno, no es distracción o no debemos distraernos en lo que está atrás. La pregunta sería, ¿estoy enfocando mi vida en Cristo o en mis propias metas y logros? Aquí es donde también tenemos que reflexionar y observar nuestras metas concretas, claro está, nuestras acciones concretas, y examinar o discernir en el sentido de que si mi meta está apuntando a Cristo, ¿qué acciones concretas vamos a tomar de aquí en adelante? O la pregunta sería, ¿mi vida refleja que mi mayor propósito es agradar a Dios y no a mí mismo? Sí, ama al Señor con todo tu corazón, ama al Señor con todas tus fuerzas, ama al Señor de tal manera que Él encuentre complacencia en cada uno de nosotros. Y para poder terminar, tiene que ver con lo siguiente: caminemos firme hacia la meta. Dice el versículo 15 y el versículo 16, y con este terminamos, dice, así que todos los que somos perfectos, esto sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Una vez más el versículo 15, por favor. Así que todo lo que somos, perfecto. Aquí la palabra perfecto no habla de perfección, aquí la palabra perfecto habla de madurez. Aquí Pablo
no tan solamente se está refiriendo a las personas que son nuevos creyentes, sino a las personas que ya han alcanzado, están en el proceso de la madurez, que pueden tener 5, 6 años, 20 años, 30 años, sean líderes, ¿verdad? Y Pablo se está refiriendo también a eso, porque dice, así que todo lo que somos, incluyéndose él, perfecto, esto mismo sentamos. Lo que está diciendo aquí Pablo es lo siguiente. Pablo habla de los creyentes que han madurado en la fe, no perfecto en el sentido absoluto, pero todos los que estamos creciendo en Cristo avanzamos en la vida cristiana. Pero lo que está diciendo Pablo es que si tú eres perfecto, estás creciendo en la fe mucho más que con lo que son nuevos, eso no significa de que tú no necesitas consejo. Y a veces pretendemos de que a veces lo sabemos todo. A veces pretendemos de que no necesito el consejo de tal. No, todos estamos en el proceso. El nuevo creyente, aquel que tiene 1 año, 2 años, está en ese proceso, pero aquel que también es maduro en la fe y va desarrollando su fe, también necesita del consejo. Necesita el consejo de la palabra del Señor, necesita la dirección del Señor, pero también nosotros, cada uno de nosotros necesitamos el consejo. Ya sea una exhortación que no te va a agradar, pero igual lo necesitamos. O ya sea una felicitación de que, wow, lo has logrado, qué bueno. También todo lo necesitamos. El maduro en la fe necesita el consejo. Y el bebé espiritual también necesita el consejo. Toda la iglesia, los pastores necesitan consejo. Todos necesitamos consejo. ¿Por qué? Porque no lo hemos alcanzado ya. Porque no somos perfectos. Pero por eso Pablo dice, así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sentamos una misma cosa. Así que todos somos maduros o todos estamos en ese proceso de madurez, pero todos necesitamos enseñanza. El que es enseñable, perdón, el que no es enseñable, deja de enseñar. Si tú quieres afectar en tu entorno para bien, pues debemos ser enseñables delante de él. Pero quedémonos con esta enseñanza, hermano mío. Todos necesitamos enseñar, recibir enseñanza, recibir consejo. Amén. Amén. La idea de este pasaje es crecer y madurar en la fe, reconocer que aún estamos en el proceso y debemos seguir avanzando. Debemos pensar y actuar como nos enseña, pero sobre todo debemos practicar lo que ya sabemos. No estamos hablando del conocimiento, estamos hablando de lo que ya Dios ha puesto los estándares espirituales en nuestro corazón, debemos practicar. Seamos buenos ejemplos. Permitamos que Dios nos forme nuestro carácter. Permitamos que Dios influencie nuestra vida personal. ¿Para qué? Para poder influenciar en nuestro entorno, para poder aconsejar, para poder pedir perdón, para perdonar, para no actuar en base al orgullo o a un corazón dañado. Estamos en este proceso hasta que Cristo venga, pero no te estanques o no nos estanquemos, sigamos creciendo. Amén. Oramos. Señor, una vez más queremos derramarnos, Señor, delante de ti, habiendo entendido, Señor mío, de que no somos perfectos, nos falta avanzar, nos falta crecer. Habiendo examinado, Señor mío, en nuestros corazones de que hay algunas áreas que necesitamos corregir, Señor. Dios Todopoderoso, de verdad que queremos inclinar nuestro corazón delante de ti, para que nos ayudes a enfocarnos hacia ti, mi Señor, mi buen Señor.